que se empiezan a mover son más grandes, y esto es básicamente gracias a que aparecen algunos buscadores. Entonces, estos buscadores empiezan a almacenar información que existe en estos archivos, o sea, en esta web que eran archivos FTP, y lo empiezan a colocar en un índice al que nosotros podemos acceder mediante palabras clave. Luego de eso, del 2000 al 2005, la gente empieza a compartir contenido. Empezaron a aparecer los primeros MP3, empezaron a aparecer los CD, empezaron a aparecer los copiadores de disco en nuestras casas, entonces nosotros empezamos a poder compartir contenido. Y ya del 2005 en adelante, las tecnologías web se pegan un salto súper importante acompañado de una tecnología que se llama JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que se ocupa para hacer interfaces de usuario. La interfaz de usuario es básicamente todo lo que nosotros podemos ver en una aplicación web o en un sitio web. Y esto nos permite que ya la cantidad de datos que nosotros podemos empezar a procesar sea mucho más grande. Obviamente este salto viene acompañado también de desarrollos tecnológicos que tienen relevancia en el área de la capacidad de procesamiento de los computadores. De ahí en más, 2010 en adelante, yo creo que ya todos hemos visto, todos estamos con el recuerdo fresco, ¿no es cierto?, de las diferencias que hemos ido teniendo. Entonces, la verdad es que hoy día estamos trabajando con una cantidad de datos, 80.000 petabytes, que yo en realidad, si me dijeran, explícame eso, no sabría decir cuántos datos son. Estamos trabajando con una cantidad de datos que es súper interesante porque hoy día tenemos la capacidad de cómputo que nos permite analizar esos datos. Entonces, Internet es súper interesante porque nosotros tenemos una cantidad de datos que podemos computar y que realmente nos entregan una cantidad de insight y que nos entregan una cantidad de herramientas para el desarrollo de negocios que es increíble. Entonces, bueno, la evolución del Internet en relación a los datos es interesante, pero en relación a la interacción también, porque en un principio se habla de una web 1.0 en donde los usuarios estaban conectados a la web, que era lo que yo les comentaba en un principio. Esto de tener que ir a buscar archivos siempre y cuando yo supiera dónde encontrarlo. Luego nos empezamos a conectar con otras personas a través de redes sociales. Luego nos empezamos a comunicar entre aplicaciones. Se empiezan a formar APIs web o web service, que al final de cuentas son trozos de código que le permiten a una aplicación comunicarse con otra. Empiezan a aparecer los GDS, por ejemplo, y en realidad vienen a revolucionar el mercado aeronáutico. Empiezan a aparecer los metabuscadores, ¿no es cierto?, que empiezan a revolucionar el mercado de la hotelería. Y bueno, después ya tenemos la web total, ¿no es cierto?, donde básicamente hoy día podemos reservar un pasaje aéreo mientras estamos cocinando hablando del refrigerador, que parece algo que de ciencia ficción, pero en realidad es tecnología que está aquí al alcance de todas las personas que quieren gastarse un poquito más de presupuesto, ¿no es cierto?, en tener, esta comodidad, tal vez, por así decirlo, de tener tecnología al alcance. Bueno, nosotros como viajeros tenemos que pensar qué herramientas digitales tenemos disponibles, ¿no es cierto?, para gestionar y planificar nuestras vacaciones. No sé si es que ustedes pueden hacer el ejercicio en sus últimas vacaciones, que tengo unas rayas acá, no sé si las ven todos. Sí. ¿Sí? Bueno, un pequeño detalle, no sabría decirles por qué están ahí. Pero bueno, si es que nosotros hacemos el ejercicio de analizar qué herramientas digitales usamos en nuestro último viaje, lo más probable es que vayamos a ver que la experiencia tecnológica sí estuvo inmersa en nuestras vacaciones. Tal vez porque compartimos con amigos, tal vez porque le preguntamos algún dato a alguien en Facebook o por Instagram, o tal vez porque realmente hicimos un uso más avanzado y fuimos a un buscador para reservar tal vez alguna actividad turística, porque comparamos la habitación del hotel en la que me quería quedar en un metabuscador, etc. Entonces, la transformación digital para el turista viene acompañado de varias cosas. Primero, tecnologías móviles. Es súper interesante. Yo tengo este celular, que es un poquito viejo ya, es un Samsung Galaxy S7, y que yo soy de Los Ángeles. La última vez que viajé a Los Ángeles encontré mi primer computador, un computador del año 93. Y es súper interesante entender que este computador es más de 100 veces, o sea, este celular es más de 100 veces, o sea, en potencia, es 100 veces más potente este celular que el primer computador que yo tuve hace no mucho tiempo atrás, estamos hablando de 20 años atrás. Entonces la tecnología móvil es algo súper interesante. ¿Por qué? Porque nos permite que todas las cosas que vienen en esta lista
las podamos tener al alcance de la mano. Realidad aumentada. Hoy día nosotros podemos salir con nuestro celular y existen aplicaciones de realidad aumentada que nos pueden decir, por ejemplo, los museos que nos podrían interesar visitar. Tenemos el Internet de las cosas, que como ya les comenté, existen casas en las que uno le habla, no sé, a las paredes. En realidad no, hay micrófonos en la casa, ¿no es cierto?, que están conectados a un computador y que en realidad uno le puede hacer consulta y estas cosas te ayudan. A eso se le llaman asistentes de voz. Los tenemos en el celular, los tenemos, como les comento, en el televisor, los tenemos en el auto, los tenemos en todas partes. Existe el Big Data, que como les comentaba, es la capacidad computacional que nosotros tenemos para poder analizar la cantidad de datos que se tienen. Porque en realidad, en un principio yo creo que siempre tuvimos datos, pero la capacidad de computar esos datos no estaba disponible porque los computadores directamente no asumían la carga, o sea, no podían procesar esa cantidad de datos. Tenemos blockchain, que el blockchain son cadenas de nodos, o sea, nodos, cada persona es un nodo, no sé si grafos, nodos, al final de cuentas son arbolitos o mallas, ¿no es cierto?, que se generan comunicando distintos puntos y que al final de cuentas, ¿qué es lo que garantizan? Garantizan la fiabilidad de los datos que uno tiene. ¿Por qué? Porque si un nodo cambia los datos, esos datos son comparables con todos los demás nodos que hay en la red. Entonces, si es que el 80% de la red me dice que un dato es azul y el 20% me dice que el dato es verde, lo más probable es que el dato real es que sea azul. Ahora, blockchain es interesante porque dentro de lo que es el sector turístico nos ofrece un montón de alternativas que, bueno, no vienen al caso, pero que es interesante que ustedes puedan ver más o menos cuáles son los usos del blockchain al turismo. Y por último, la tecnología 5G, que está desatando una verdadera guerra, porque el 5G viene a revolucionar el cómo nosotros vivimos la tecnología. Básicamente, para que nos hagamos una idea de qué se trata esto se trata de tener una super velocidad de conexión a Internet, que es móvil. Entonces, no solamente vamos a poder tener llamadas, por ejemplo, en 4K o de ultra alta definición de nuestro celular, sino que también vamos a poder hacer que aplicaciones que sean mucho más robustas, mucho más pesadas, puedan funcionar en nuestros celulares de forma sencilla, ¿no es cierto? Entonces, bueno, algunas de las cosas que nosotros deberíamos considerar para sumarnos a un entorno digital son, primero, que el 74% de la planificación de viajes se hace con herramientas en Internet. Luego, el 45% de las personas usan Internet, ¿no es cierto?, en su smartphone. Eso es algo súper interesante también de tener presente dentro de nuestras estrategias comunicacionales, dentro de nuestra estrategia de venta, etc. Otra cosa interesante es, por ejemplo, que el 10,3% de las transacciones que se realizaron en Internet en relación al turismo fueron influenciadas por TripAdvisor. Entonces es interesante que yo me pregunte, ¿tengo yo una cuenta en TripAdvisor? ¿Cómo estoy administrando yo mi cuenta en TripAdvisor? ¿Qué tal mis comentarios? La gente que me visita me deja un comentario que me dice que estoy haciendo el trabajo bien, que estoy haciendo el trabajo mal. Eso es súper interesante porque en realidad hay un volumen de ventas súper grande ahí que depende de ello. Entonces, bueno, seguimos. La compra por oportunidad. Muchas veces los turistas encuentran algún destino. No sé si es que les ha pasado que vieron en Facebook que Santiago, Nueva York, que está a 450.000 pesos y fuiste y te lo compraste. Porque hoy día en realidad tenemos la compra por oportunidad que tiene varias ventajas. Primero, las fechas de viaje son flexibles. Segundo, el método de pago es flexible. Y tercero, nosotros tenemos el acceso a estas oportunidades constantemente. Es como que estuviéramos en un supermercado y de repente hablaran por el altavoz y dijeran, hay promociones en el área de, no sé, café. Bueno, nosotros estamos inmersos en ese mundo cada vez que estamos con el celular en la mano y eso es prácticamente todo el día. Y bueno, las recomendaciones ayudan a otras personas. Ayudan en el sentido de que influyen en realidad en la compra. Cuando uno va a comprar algo, y esto no solamente en el turismo, uno se deja influenciar mucho por los comentarios de las demás personas. Y es importante que sepamos que un comentario positivo no tiene el mismo impacto que un comentario negativo.
Entonces es súper importante que estemos administrando los comentarios, y en realidad estoy mal con la diapositiva, no, estoy bien. Y por último, el tema de que Internet funciona las 24 horas. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo una agencia de viaje, si yo vendo offline, yo necesito tener un escritorio, necesito tener un computador, necesito tener un agente de viaje. Si yo no tengo eso, yo no voy a estar vendiendo. En cambio, si yo estoy vendiendo online, yo tengo un robot, una aplicación que está haciendo el trabajo las 24 horas del día y que en realidad puede procesar varias solicitudes al mismo tiempo. El turista, entonces, 3.0 o del siglo XXI. No sé si voy muy rápido, si es que está bien, si es que... ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Van bien? Si tienen alguna consulta, sí, ahí están levantando los deditos para arriba, que va bien. Sí, ¿todo bien? Ya. Ya, todo bien. Todo bien, Fernando. Bueno, entonces, que sí, yo de repente hablo un poco desmesuradamente. Bueno, el turista 3.0. Hay dos cosas que nosotros podemos identificar en el turista 3.0. Primero, que investiga y compara. Hoy día es bien difícil que alguien compre sin tener información. Después es que están súper hiperconectados. O sea, esa investigación no solamente en un momento puntual. Uno en realidad, al estar hiperconectado a través de los dispositivos móviles, a través de las redes sociales, a través de las cookies de navegación, a través de las memorias de caché de los navegadores, puede, por ejemplo, estar buscando un hotel, no sé, un día domingo, y estar en el trabajo en la oficina y te aparece un anuncio en tu correo electrónico que te lleva a hacer la compra. Entonces, eso es interesante. Tercero y cuarto, el hecho de que consideran los comentarios, como les comentaba antes, y necesitan información confiable, verídica y actualizada. Aquí, por ejemplo, el blockchain sería una excelente alternativa para administrar, por ejemplo, información en Internet. TripAdvisor, como dijimos también, es un canal que nosotros deberíamos estar utilizando. Nuestras redes sociales deberían estar actualizadas constantemente. Es interesante que nosotros tengamos algún presupuesto de tiempo o algún presupuesto de capital humano para que estemos respondiendo a las personas que nos dejan alguna consulta en redes sociales, o que si nos dicen, oye, en verdad yo me quedé a dormir acá y la habitación estaba húmeda, responderle, decirle que se están tomando acción al respecto, porque necesitamos, los turistas necesitamos, a mí me pasa, me imagino que a todos, información confiable, verídica y actualizada. O sea, saber que en realidad si es que ayer había algo que no funcionaba bien, hoy día sí está funcionando. Realizar las compras y las reservas a través de las plataformas digitales, como ya comentamos antes, TripAdvisor está influyendo en el 10,3% de las transacciones que se generan en Internet. Las plataformas hoy día, como Booking, como Airbnb, como Trivago, como Expedia, como Despegar, en realidad son las dueñas del mercado online y es súper complicado competir con ellas, así que es más fácil sacar provecho teniendo una estrategia de precios para estar en ella directamente. Y bueno, lo que les comentaba de la información, ¿no es cierto?, que tenemos que tener siempre actualizada. Las etapas del viajero según Google. Google identifica 5 etapas en el viaje de los turistas. La primera es bueno, no, la primera no es planificar, la primera es la imaginación o la inspiración, donde en realidad la persona todavía no toma la decisión de viajar, pero ya tiene el bichito, ¿no es cierto? Eso de me voy a buscar mis próximas vacaciones, o en realidad este año me quiero ir a conocer Europa, o este año quiero, no sé, conocer mi país, quiero ir al sur, quiero ir al norte, etc. ¿Qué es lo que pasa con esta parte del camino? Lo que pasa con esta parte del camino es que la persona todavía no ha tomado la decisión de hacia dónde quiere ir, o qué destino en realidad quiere visitar, o qué actividades quiere hacer. Entonces va a empezar a buscar información en Internet. Y aquí es súper importante que nosotros estemos presentes en este camino. ¿Cuál es la importancia Acá, Fernando, aquí ya el viajero ya está inspirado, ¿cierto? Aquí ya tomó la decisión de viaje. No, lo que pasa
lo que pasa es que acá me falta una... A ver, no sé cómo moverme entre la anterior. Para atrás, sí. Porque la Sí, lo que primera pasa es, parte es cuando el viajero empieza a sí, es que no soñar, la... empieza sí, a... es la que estoy explicando, lo que pasa es que no me acompaña en la Claro. diapositiva y no la tengo. Pero igual, de todas maneras, igual, para que todo lo tengamos súper claro, al inicio el viajero siempre, ¿cierto? Empieza, como tú lo mencionabas, con los influencers, empieza a imaginarse, oye, este amigo viajó para tal parte, encontró una foto, qué lindo, me gustaría ir para allá, empieza a imaginarse el viaje. Y de Claro, ahí pasamos, ¿cierto?, a la segunda etapa, ya cuando empezamos a planificar, cuando ya decidimos, me quiero ir, no sé, al Parque Nacional con Guillío y ahí me quiero ir y empiezo a planificar y ahí es donde también los empresarios deberían estar en todas las etapas. Por eso es importante estas 5 etapas del viaje, porque en la etapa de la imaginación o cuando uno quiere viajar, ¿verdad? También ahí es para inspirarse. Si los empresarios también postean imágenes de venga para acá, el disfrute, la experiencia, a mí me van a dar ganas de viajar y lo más probable es que empiece a planificar también mi viaje. Voy a hacer esas intervenciones para que también podamos, sí, esto está se convierta perfecto. también en una conversación y si alguien también lo que quiere opinar, que le dé nomás, si esa es la idea. Claro, puedes levantar la manito y así le damos la Claro. palabra. Bueno, justamente estaba por explicar eso. ¿Cuál es la importancia de entender el viaje del consumidor, ¿no es cierto? O el Customer Journey que le llaman. Es básicamente poder estar presente acompañando con la información necesaria en cada paso de este viaje. Porque la verdad es que si alguien se está inspirando, yo no puedo llegar con un motor de reserva y decirle, mira, compra aquí con un 10% de descuento, porque no es el mensaje correcto en el tiempo correcto. Es importante que nosotros entendamos cuál es el proceso del turista, ¿no es cierto?, a la hora de hacer su viaje completo. Entonces, bueno, el primer paso, como dijimos, es el tema de la inspiración. Y bueno, acá que es lo que nosotros tenemos que entregar información sobre el destino, las cosas que podemos hacer, compartir experiencias tal vez de otras personas que estuvieron ahí, manejar eso. Luego está el tema de la planificación, y que ya sí es la diapositiva que corresponde. Y en la planificación es súper importante que nosotros entendamos que la persona ya sabe a dónde quiere ir. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claridad. Entonces, en realidad, si es que hay una persona que no quiere venir a mi destino, yo no tendría que estar gastando presupuesto en hacerle promoción a esa persona, porque en realidad ya no es el cliente que a mí me interesa. Yo tendría que centrar toda mi herramienta en el cliente que yo sé que viene a mi destino. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ayudarle con toda la información necesaria que necesita para poder planificar su viaje. Es importante que nosotros entendamos que en este proceso de planificar, las empresas, en la mayoría de los casos, no tienen mucho control sobre la información que va a consumir la persona, el turista, porque realmente no existe el tamaño. Es muy difícil que un operador turístico, que un restaurante, que un hotel pueda competir con las grandes plataformas que hay en Internet. Entonces lo que se necesita en este paso es que ustedes tengan su oferta en las plataformas que el turista va a utilizar para planificar su viaje. Eso es súper importante. Y que estén disponibles el 100% de las veces para poder responder dudas, para poder dar recomendaciones, para poder facilitar el proceso de planificación. Luego de que la persona ya planifica su viaje, de que ya sabe, necesita reservar. Y para poder reservar, lo que va a necesitar es tener herramientas que le permitan reservar de forma cómoda. Lo normal es que hoy día uno quiera comprar desde el computador de escritorio. Eso es lo normal. Pero los números están cambiando rápidamente a que hoy día las compras se estén llevando en móviles. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas tienen sus tarjetas de crédito guardadas, almacenadas ya en el móvil. Entonces, a la hora de comprar, ni siquiera necesitan ingresar los datos. En la mayoría de los países desarrollados yo me imagino que también funcionan de la misma forma. Entonces, en las reservas es súper interesante que nosotros podamos tener un motor de reserva, que nosotros tengamos nuestra oferta en todos los motores de reservas que a nosotros nos puedan afectar. Si es que yo soy una agencia de viajes,
yo tendría que tener un motor de reserva, ¿no es cierto? Y podría trabajar también con la API de Despegar, podría trabajar con la API de TripAdvisor, podría trabajar con la API. La API son estas aplicaciones, en realidad son protocolos que me permiten comunicar una aplicación con otra aplicación. Entonces, mi oferta turística yo la podría estar vendiendo a través de Despegar de forma constante, porque es un robot que se comunica con otro robot. Entonces, bueno, tener presencia en todos esos aspectos, ¿no es cierto? Y poder tener los medios de pago actualizados y correctos. Porque en realidad a mí me pasa mucho ver personas que me dicen, hoy tengo un e-commerce y mi e-commerce no vende nada. Y cuando yo reviso el proceso de compra, me doy cuenta que el pago es con PayPal. Y en Chile nadie usa PayPal. O muy poca gente usa PayPal. En Chile la gente está acostumbrada a tener WebPay. Entonces, si yo tengo un e-commerce, es importante que mi e-commerce tenga WebPay como una opción de pago. Si que no tengo una opción de pago que realmente sea la que utiliza mi cliente, es bien difícil que yo pueda compartir y en este proceso de la reserva voy a perder clientes. Entonces, eso es súper importante, que nosotros a la hora de reservar tengamos un canal claro, expedito, seguro. La seguridad es súper importante. Por ejemplo, tener un protocolo SSL en mi sitio web es algo súper importante. Tener un chat, por ejemplo, que le permita a la persona aclarar dudas al momento de la venta es súper importante. Y cuando digo un chat me refiero a una persona, no a un robot. Muchas páginas ocupan robots, que los robots, la verdad, al día de hoy, si bien son capaces de mantener conversaciones con humanos, ese tipo de robots son demasiado caros y nadie se los puede permitir. Entonces, tener un robot que en realidad te va a hacer respuestas genéricas o te va a llevar a una página de preguntas frecuentes no es la mejor opción. Es importante que a la hora de reservar nosotros coloquemos todas las facilidades porque es el momento de la verdad, como se llama, ¿no es cierto? En esta parte del camino, el turista o te compra o no te compra. Fernando, Si es que, disculpa, hay una persona que levanta la mano, que es sí, Jack. no, ¿está haciendo alguna consulta? ¿Sí? Sí. Está haciendo una consulta. Jessica, Antes que pase el tema para que la atendamos. ¿cuál es la consulta? ¿La puedes leer tú? Está levantando la mano. No me aparece. Por favor, la persona que levanta la mano, si tiene todavía la consulta, que la diga. ¿Jacqueline o no? ¿Jacqueline Ursúa? ¿Puede ser Jacqueline? Sí. Hola Jacqueline, ¿nos escuchas? En el chat veo que hay alguien que pregunta cómo se realiza el enlace entre las APIs. Ah, ya, ¿Será esa perfecto. pregunta? Contestémosla de todas maneras, no es malo. Bueno, ¿qué es una API? Cuando uno desarrolla una aplicación, las aplicaciones tienen tres grandes fases. Una que es el modelo, que es donde se almacena la base de datos, donde se hacen persistentes todos los datos. Una es la capa lógica, que es la que procesa toda la información que existe en la base de datos. Y la otra es la vista del cliente. ¿Qué es la vista del cliente? Cuando nosotros entramos, por ejemplo, al sitio web de Despegar, nosotros nos encontramos con una interfaz que me dice, por ejemplo, buscar desde hasta. Cuando yo coloco una ciudad de origen y una ciudad de destino y doy en buscar, entonces la parte del procesamiento lógico le hace las consultas a la base de datos y la base de datos le responde al procesamiento lógico y el procesamiento lógico me entrega la información en la pantalla. ¿Qué es lo que hace una API? Una API me permite saltarme esta vista, saltarme la pantalla en sí, el formulario de Despegar, y poder hacerle consultas directamente desde la capa lógica a la capa lógica de otra aplicación. Eso es una API. ¿Cómo se hacen esas conexiones? Se hacen mediante programas de lenguajes de programación, y que en realidad lo que se usa es una API REST. Esa es la tecnología que se ocupa, API REST. Existe también hoy día una tecnología nueva que sacó Facebook hace no mucho tiempo, pero que sí, o sea, hace relativamente, hace un par de Activé años. la cámara. Entonces ¿Cómo? escucho nomás. Ahora voy a hacer el desayuno mientras escucho. Ah, bueno, la voy a No, silenciar. pues hay uno. No la puedo silenciar.
Ya. Lo silenciamos nosotros, espérate. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, cómo se hace esto? Básicamente existen puntos de entrada y puntos de salida para las consultas y estos puntos se programan. Lo bueno de la API es que yo puedo tener una API programada en un lenguaje de programación, digamos PHP, y mi cliente o mi proveedor puede tener su API programada en Python, que son dos programas, o sea, dos lenguajes de programación distintos. Y al estar estas APIs conectadas, yo puedo hacer consultas, ¿no es cierto?, de una base de datos a otra base de datos sin la necesidad de que esa base de datos sea mía. Y yo puedo limitar también el acceso a esas bases de datos. Eso es más o menos cómo funciona la API. O sea, es un protocolo que me permite comunicar una aplicación con otra aplicación mediante la capa lógica y la capa de datos. Claro. Eso. Excelente, eso es como un paréntesis porque eso también es ya un tema más de profundización más adelante. Sí, en realidad tiene que ver más con arquitectura de software, pero es importante que sepamos que esa herramienta existe y que está, no sé, por ejemplo, la otra vez fui a una agencia de viaje y me llamó la atención que ellos todo lo que vendían, lo vendían con la API de Despegar. Ellos no tenían productos, ellos no tenían relaciones comerciales con nadie más que no fuera Despegar. Y aún así eran capaces de ofrecerte una variedad de productos en todas partes del mundo porque estaban conectados a la API de Despegar. Entonces, básicamente lo que yo estaba haciendo era comprar la Despegar, pero por medio de un afiliado. Ya, entonces eso, con las reservas. Es importante entonces que al momento de reservar nosotros estemos presentes, tengamos facilidades de pago, tengamos la capacidad de asistir a la persona para aclarar dudas, porque después de la venta, o sea, después de este momento de reservar ya no van a existir más posibilidades de generar una venta. Luego, el vivir la experiencia. Cuando la persona está viviendo su experiencia, sobre todo cuando son viajes de negocio, la conexión que tiene la persona es muy alta. De hecho, en el caso de los viajes de negocio, es impensable que uno vaya a quedarse en un hotel donde no va a tener conexión por Wi-Fi o vaya a moverse en un entorno en el que no vaya a tener conexión, porque voy a estar necesitando de hacer videollamada, voy a estar necesitando de echar mano del correo cada cierto tiempo, voy a estar necesitando echar mano de herramientas de chat instantáneo, ya sea WhatsApp o algún otro que ocupe la empresa, etc. Eso es súper importante. Y las personas que viajan por ocio tampoco son la excepción. No sé, en verano es muy común ver las patitas, ¿no es cierto? Y con la playa de fondo, en una publicación, en un post, porque en realidad la gente está consumiendo de internet constantemente. No sé por qué me aparecen esas rayas. Y tampoco las puedo ver. Bueno, entonces, ¿a qué se debe esta conexión? Se debe básicamente al uso de los aparatos móviles. El celular, el iPad, la tablet, que en realidad le permiten a la persona estar conectada en todo momento de la experiencia. Cuando fui a Machu Picchu, yo fui a Machu Picchu por primera vez el año pasado. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que en medio de la ciudad de Machu Picchu yo tuviera una conexión de 4G. En realidad, lo primero que hice fue hacer una llamada a mi papá y le dije, mira papá, lo que te perdís por no subirte a un avión. Eso es súper interesante y que nosotros entendamos que es algo que pasa, los turistas lo hacen, si es que nosotros podemos, por ejemplo, mejorar la conectividad de un destino, es algo súper interesante porque puede marcar la diferencia entre una grata experiencia y una experiencia que en realidad no va a ser memorable. Porque al final de cuentas lo que nosotros tenemos que entender es que el turista, todo lo que busca al momento de planificar un viaje es tener una experiencia memorable, algo que pueda compartir con la gente, algo que pueda compartir con su familia, con sus amigos, una historia tal vez que contarle a los nietos, como se dice, pero en realidad tener un buen recuerdo. Felipe levantó la mano. Ahí está, Felipe. Ya, Felipe. ¿Se escucha? Ahí está. Sí, te escuchamos. Hola, Fernando, de Hola. Felipe de Valparaíso. Mira, te hago la consulta escuchándote que si bien hoy la conectividad es un punto fundamental dentro del turismo, ¿qué pasa con aquellos destinos que buscan lo contrario? Alejarse o estar lo más desconectado posible de la conectividad. Por ejemplo, un tipo de turista que quiera irse, qué sé yo, al medio de la cordillera de los Andes, en el parque, la cordillera de Nahuelbuta,
y quiere hacer una experiencia totalmente desconectada. Entiendo que el proceso ahí debe ser previo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya llega a ese destino y lo desconectamos totalmente? Mira, es muy probable que yo aquí la verdad es que no manejo datos, pero según mi intuición, yo entendería que la persona seguramente va a intentar ocupar algún... a ver, igual el lugar, yo me recuerdo una compañera que trabajaba en un lot en Aysén, y me decía, mira, la gente acá llega, un lot muy exclusivo, y me decía, la gente acá llega en helicóptero porque no hay otro medio de conectividad, y cuando llegan acá tienen que dejar todas sus cosas en recepción, celulares, etcétera. En ese caso específico, la verdad es que nosotros no tenemos que centrarnos en cómo Internet afecta a la experiencia, porque no es parte del producto, no es parte de la propuesta de valor del producto. En ese Claro. caso, el producto tiene su propia propuesta de valor y que es justamente quitarte tal vez de toda la relación que tú puedes tener con tu entorno diario, ¿no es cierto? O sacarte de tu rutina. Al ser esa la propuesta de valor, en realidad, claro, considerar este aspecto dentro de la experiencia, o sea, este aspecto, la tecnología dentro de la experiencia de usuario, no aplica, porque no es parte de la propuesta de valor que tú estás entregando en tu producto, no es parte de la propuesta de valor de tu oferta. Pero sí es interesante que en todos los pasos previos y en todos los pasos posteriores sí estés colocando tensión, porque eso ya no tiene que ver con un tema de propuesta de valor, ya tiene que ver con un tema de comunicación de tu negocio, con comunicación de tu empresa. Entonces, sí, existen esos casos y la verdad es que no sé, tal vez poder hacer una foto de Instagram al momento de llegar y la despedida, como si es que se quisiese hacer algo. Para poder tener en tu página de Instagram, por ejemplo, la recepción de turista y bueno, llegó un nuevo pasajero, saluda, se comparte y después, no sé, 3 días después se despide. Podría ser algo, ¿no es cierto? Si es que nosotros realmente quisiéramos y necesitáramos subir mucho contenido a las redes sociales o a cualquiera de la infraestructura web que estemos usando. Pero en el caso puntual, yo creo que tú comentas, me parece que lo más importante es centrarse en la propuesta de valor del producto, porque en realidad Internet eh, cumple muchos papeles, las tecnologías cumplen muchos papeles, muchos roles, pero al final de cuentas la propuesta de valor de un operador turístico, la propuesta de valor de un restaurante, la propuesta de valor de un hotel, no tiene relación con eso. ¿Sí? La relación de la propuesta de valor está en que el plato sea, o la cena completa, la experiencia completa sea buena, que el lugar en el que me voy a quedar cumple con todas las necesidades que yo necesito, o sea, satisface todas las necesidades, voy a tener una buena ducha, voy a tener un baño limpio, una cama cómoda, no voy a pasar frío, o tal vez si quiero algún tipo de lujo, voy a poder pedir una botella de champán a las 3 de la mañana y me va a llegar la botella de champán. No sé, esos son aspectos de la propuesta de valor que va a tener el producto en sí. Entonces, bueno, el vivir la experiencia online, ¿no es cierto? No siempre, como dices tú, en realidad aplica. No sé si que con eso respondo bien a tu consulta. ¿Sí? Bueno, y finalmente está el tema de compartir. Los turistas, cuando terminan su viaje, viene esta depresión post-viaje, no sé si han escuchado hablar de eso. Primero nos quejamos de que el viaje nos dejó cansado, que se me cambió el sueño, etc. Y después cuando ya nos acostumbramos a eso, empezamos a sentir esa nostalgia de no poder estar nuevamente en los lugares que estuvimos visitando, de no poder compartir con la gente que compartimos, de no poder probar tal vez ese café tan rico que me sirvieron en la mañana o la experiencia, ¿no es cierto? Empezamos a revivir esa experiencia. ¿Y cuál es la mejor forma de revivir esa experiencia? Es compartiéndola, porque somos... esto es súper importante, entender que el turismo es una ciencia social, es súper importante, y la verdad es que en la mayoría de los casos no se habla de eso, pero el turismo no es una ciencia, no tiene que ver con la economía, ni con alguna industria más materialista. Es todo lo contrario, es una ciencia social y se basa en las relaciones que nosotros tenemos como personas. Entonces, entender que cuando termina el viaje,
o termina la experiencia, viene toda esa carga emocional que se generó y que se va a descargar, por así decirlo, a través de Internet, se va a descargar a través de las redes sociales, tal vez voy a buscar cosas que no pude hacer en el destino, voy a buscar algún video en YouTube, voy a compartir con mi familia, que eso es súper interesante, seguramente el grupo de WhatsApp de la familia va a estar hablando todo el tema del viaje que estuve haciendo, voy a intentar compartir mi experiencia, y aquí algo súper importante, y que lo más importante del tema de compartir, es que se comparten las buenas experiencias y se comparten las malas experiencias. Entonces, es un punto en donde los empresarios de turismo tenemos que tener la atención puesta en un 100%. Si es que yo cometí un error, yo ese error lo tengo que corregir lo antes posible. Porque si no, esa persona que se fue con una mala experiencia va a empezar a hablar mal de esa experiencia. Y eso va a terminar afectando a mi negocio, va a terminar afectando al negocio al lado, va a terminar afectando en definitiva a un destino. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oferta turística, tenemos que entender que la oferta es heterogénea. ¿Qué significa esto? Que en toda la experiencia hay muchos agentes que están involucrados. El taxista, el hotel, los restaurantes, los operadores, todo. Desde el vuelo bueno, en el caso que se necesita un vuelo, ¿no es cierto? Desde el vuelo con el que inicio mi viaje hasta el vuelo con el que termino mi viaje, en realidad hay una gran cantidad de actores que van a estar involucrados en hacer que esta experiencia sea buena o sea mala. Entonces, destacarse aquí es súper interesante, porque en realidad vamos a ver que cuando se comparte contenido, si es que nosotros tenemos, ¿cómo se dice?, un perfil activo en las redes en las que están compartiendo el contenido, nosotros vamos a poder tal vez volver al ciclo desde cero. Inspirar a alguien más, tal vez al primo de la persona que viajó, tal vez al grupo de amigos, a un familiar, a un compañero de trabajo. Entonces es súper interesante que nosotros entendamos que cuando el turista vuelve a casa, no se terminó su experiencia completa con nosotros y nuestro trabajo no está listo. Nosotros tenemos que estar ahí disponibles para poder hacer ese momento, para poder canalizar, ¿no es cierto? O ayudarle a canalizar esa emoción que tiene la persona post viaje. Yo me acuerdo mucho de Perú, y me llamó mucho la atención que el hostel en el que nos quedamos nos estuvo constantemente tomando fotografías, no estuvo haciendo ciertos recuerdos, etc. Y cuando nosotros volvimos a Santiago, yo y mi pareja, nos enviaron una carpeta de Drive con todos esos momentos que en realidad fueron súper ricos, porque en realidad también el lugar en el que nosotros estuvimos era un lugar bien hogareño. Entonces era común que de repente cenáramos con los dueños de casa. Yo fui a jugar a la pelota en Cusco, por ejemplo, a mí me gusta jugar a la pelota, estaba a 4.300 metros de altura, no me iba a perder la oportunidad de ir a jugar a la pelota. Bueno, jugué a la pelota y me llegaron en una carpeta de Drive un detalle tan sencillo, un video con la jugada ahí, uno muriendo sin aire. Entonces, al final de cuentas, ese tipo de cosas son básicamente sacarle provecho a esto, al compartir. Porque al final de cuentas, ellos me ayudaron a que mi experiencia, que ya había sido memorable, fuera mucho más memorable. ¿Se entiende? Entonces, es interesante que la parte de compartir nosotros la entendamos como el último hilo ya de nuestro trabajo a la hora de atender a un turista. Felipe levantó la mano. Felipe. Y de nuevo, Fernando, ¿cuánto crees tú que es el tiempo prudente para esta retroalimentación o este recuerdo de experiencia? Te lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos operadores pequeños, en temporada alta no nos da el tiempo postventa como para recontactar a la cantidad, el flujo de turistas que tenemos. Pero, por ejemplo, tengo hoy una base de datos de fotografías de turistas que atendimos en la temporada, pero ya ha pasado cerca de 2-3 meses desde que lo atendimos. ¿Crees tú que es prudente reconectarlo enviándoles, por ejemplo, las fotografías que nosotros reunimos en su tour, etcétera, pensando sobre todo ahora que están probablemente confinados?
Mira, en realidad si tú tienes ese tipo de contenido, yo la verdad es que diseñaría una estrategia para soltarlo en los momentos precisos y poder causar un impacto, poder generar engagement, como se llama, es súper importante en las redes sociales y es súper complicado. ¿Por qué es complicado? Porque en realidad uno postea algo en Facebook y el algoritmo no te ayuda mucho. Entonces, si es que uno no está pagando, es complejo. Ahora, si es que tú tienes a la persona en Facebook y la puedes etiquetar y le etiquetáis una foto que en realidad le va a hacer ese gancho emocional con la experiencia que tuvo, entendiendo que la experiencia fue Correo buena y electrónico. memorable. ¿Cómo? Correo electrónico, los tengo en correo electrónico. Un poco un contacto tal vez un poco más personalizado que la red social, creo yo. Sí, mira, aquí en realidad, a ver, yo me arriesgaría a enviar un correo. Es algo que haría. ¿Qué me gustaría más? Me gustaría más tal vez preguntarle a la persona, decirle, mira, ¿sabes que voy a hacer un álbum en Instagram? Te puedo etiquetar, mandarle un correo, mandarle el contenido y preguntarle, pedirle el feedback. Dile, ¿te interesa esto? ¿Te parece bien que te etiquete? O tal vez no, sí, qué sé yo. Que te dé su usuario, ¿no es cierto?, de Instagram, que te dé su usuario de Facebook, en realidad la red social que quiera, que tú quieras usar también. Pero en realidad aquí es importante tener datos. Y la forma de conseguir datos es haciendo preguntas, haciendo encuestas, preguntándole a la gente. Yo siempre me acuerdo de Tadashi Takaoka, no sé si lo ubican, era el ex gerente de emprendimiento de Corfo. Él tuve la suerte de tenerlo de mentor en una empresa y siempre nos retaba, nosotros hacíamos todas las tareas, menos pedir feedback. Y él en realidad decía, ya, ¿y cuál es el feedback? Hicieron tal cosa, hicieron tal cambio en el producto, ¿qué dijo la gente? No, es que no sabemos porque no preguntamos, porque estuvimos muy ocupados en realidad haciendo los cambios en el programa. No me sirve porque en realidad, ¿de qué me sirve hacer un cambio si es que yo no lo estoy midiendo, si es que yo no le estoy preguntando a la gente? Entonces, es importante que tú te des el trabajo de hacer feedback. Ahora, en este tiempo, tienes tal vez más disponibilidad porque no estamos parados, ¿no es cierto?, en un 100%. Escríbanle a la gente si tienen contacto. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te gustaría que cambiáramos? ¿Qué estamos haciendo bien que deberíamos mantener? ¿Cómo podríamos mejorar? Etcétera, porque al final de cuentas lo que tú necesitas es feedback de tus clientes. Claro, y Así además que es una tremenda oportunidad también para inspirar nuevamente a viajar. O sea, estamos en una etapa, claro, de resguardo en nuestros domicilios, pero es una tremenda oportunidad si ya tienes las vivencias, tienes fotos de la experiencia de tus visitantes y se las comparte, ellos mismos las pueden incluso compartir también en sus redes sociales y que te etiqueten a ti también. Entonces también claro, es parte también de cómo llegamos y cómo llegamos al corazón de ese cliente y que diga, quiero volver a ese mismo lugar que lo pasé increíble, cuando termine todo esto lo primero que quiero es viajar. Claro. Entonces, que tu opción, que desde ahora ya se esté trabajando y sea una primera opción de viaje, fenomenal, porque esa es la idea hoy día. O sea, si estamos todo hoy día reunidos acá, es para empezar a planificar y pensar en cómo vamos a capturar nuevamente los clientes y también reorientando muchas veces el tipo de cliente, porque muchos pueden tener clientes internacionales, turistas que vienen de afuera, pero hoy día lo más probable cuando termine, si es que termina, Dios mío, ¿cuándo? No tenemos fecha, ¿cierto? Va a terminar, va a terminar. Esperamos que sí, ¿verdad? Va a empezar a viajar, lo más probable, los viajeros a viajes cortos. Entonces, lo más probable que tengamos también el turista nacional, el turista local va a ser el primero y quizás también ese mensaje se va a tener que modificar y planificar. Entonces, la sesión de hoy día es básicamente para entender este círculo de los 5 pasos que vive un viajero. Como explicaba Fernando, son 5 los pasos que tiene identificado Google. Google es el motor de búsqueda más importante en el mundo y con estos datos que la misma gente ingresa a internet, captura estos datos y es capaz de arrojar estos 5 pasos. Entonces, fue diseñado por Google y nos da como una hoja de ruta donde nosotros como empresarios podemos poner como las fichas, se puede decir, claro, como podemos poner la inversión en esos ¿Y datos. cuál es ficha también?
Exacto, porque Claro. tenemos una parte que es la inspiración, ¿verdad? Que por ejemplo lo que decías tú, Felipe, Hagamos empezar un ahora, resumen, hagamos un eso. resumen de los 5 pasos. Mira, el primer paso, recuerden ustedes que es imaginar, ¿cierto? En donde lo que nosotros tenemos que lograr es estar en la mente del potencial cliente cuando ya está con la necesidad de volver a viajar. Entiéndase que estos 5 pasos son cíclicos. O sea, lo que decía Fernando, cuando llegamos al paso 5, al compartir, significa que inmediatamente ya tenemos que estar generando nuevamente el imaginar, ojalá en ese mismo cliente o en los posteriores, ¿ya? Después viene el otro paso de planificar. Cuando tú ya te entusiasmaste, cuando ya te motivaste con algún posible destino, ya empiezas a planificar directamente dónde podría ser, dónde podría servir en términos de costo, en términos de tiempo, por ejemplo. Y eso significa que nosotros como empresarios también, nuestros mensajes tienen que ir orientados a eso. ¿Cómo facilitamos la planificación de nuestro potencial cliente? Después de eso, cuando ya le facilitamos todo ese trabajo de planificar, viene el proceso de la reserva. Lo mismo, ¿cómo podemos nosotros facilitar a ese potencial cliente el acto de la reserva? Entonces, ahí viene la pregunta a nosotros como empresarios. Nuestros sitios web, que son la principal forma, ¿cómo pueden llegar a nosotros, saber de nosotros? ¿Le estamos facilitando el trabajo realmente al cliente para que pueda reservar, para que nos pueda comprar fácilmente? O por último, que se pueda comunicar con nosotros de manera directa, que no lo mandemos a un formulario y después a otro formulario, sino que de manera directa. ¿Se han fijado ahora que en los sitios web tú podés colocar tu WhatsApp directamente y te comunicas directo con la persona? ¿Se fijan ustedes que nosotros como humanos sentimos la necesidad de ver que al otro lado de una página web hay un ser humano igual que nosotros y que contesta rápido, por ejemplo? Esos son los detallitos estratégicos que nosotros tenemos que orientar nuestras páginas web, facilitarle el trabajo al cliente dependiendo en la etapa que esté, ¿ya? Y después, bueno, obviamente el tema de la experiencia, en donde venía eso que conversábamos, que preguntaba Felipe también, que cómo lo hacemos cuando a veces el producto turístico es estar desconectado. Perfecto, pero eso, estar desconectado primero, es el cliente, no nosotros. Segundo, que si bien es cierto, en ese momento quizás no, pues no se puede hacer la comunicación en tiempo real, pero la comunicación va a estar igual. Y lo que no puede pasar es lo que te pasó, Felipe, por ejemplo, es que tú tomaste fotos de tus clientes, empezó a pasar el tiempo y ya perdió, tú sientes que perdió algo de vigencia, ya dejó de ser actual para tu cliente. Pero la oferta de valor no se puede perder. O sea, ahí tú tienes un contenido de tus clientes valiosísimo. Imagínate, si para ti es valioso, imagínate lo valioso que puede ser para tus clientes. Tener esa foto en un lugar mágico, en un lugar único, y que lo más probable esa experiencia no la van a volver a repetir. Y lo más probable es que si tú le envías esa foto, es muy probable que quieran volver. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué se podría hacer en ese caso, por ejemplo? ¿Cómo hacer para tener ese dato de contacto? Bueno, puede ser pedirle, por ejemplo, cuando llegue el cliente a tu negocio, pedirle que te etiqueten. Oye, etiquétame a mi negocio, etiquétame en una foto que te saque. O con Google Mi Negocio también. También, y no sé, de repente podía hasta, oye, TripAdvisor. no sé, le podéis regalar un piquito sour, alguna cosa que sea de muy bajo costo para ti, pero que en realidad lo que tú necesitáis es que esa persona te etiquete. ¿Para qué? Para tú tener ya su cuenta de perfil o de redes sociales. Entonces con eso tú ya después puedes empezar a generar contenido y los podéis etiquetar. ¿Me fijáis? Y la última parte de compartir, obviamente, es cuando ese cliente ya está empezando a divulgar lo que hizo. Muchos lo hacen desde el momento que están, que están en el destino, u otros cuando ya llegan o cuando ya van de vuelta. Y ahí también es súper importante porque ahí se transforman los clientes en nuestros replicadores. Por lo tanto, el contenido que hacen en la etapa 5 es súper importante que esté en nuestra empresa. No solamente el cliente que aquí estoy yo, mira el plato que me comí, sino que ojalá que diga, mira, el plato que me comí en el restaurante tanto, o me quedé en esta habitación, o estuve con tales operadores. Felipe pregunta por el paso 4, que se lo repitamos. Sí, es la experiencia. El paso 4 es cuando tú estás en el destino y ocupas, puede ser tu celular, ya sea para ubicarte en un punto GPS,
para llegar a un próximo destino o ver la altura en que estás, por ejemplo. Muchas veces nosotros ocupamos la tecnología para ver a qué altura estamos o a qué distancia estamos, o también puede ser utilizado el tema del celular para compartir o buscar incluso qué otras actividades puedo hacer en el destino. Muchas veces viajamos, tenemos medianamente planificado, pero también dejamos tiempo para ir a ver, no sé, quizás a un museo, o quizás ir a ver una fiesta costumbrista que esté pasando. Entonces uno ocupa lo que quiere decir como la experiencia, quiere decir que cuando el turista está viviendo la experiencia, ¿cómo usa la tecnología Claro. en esa etapa? El acto de consumo. Claro. Entonces, ¿cómo le podemos facilitar nosotros el acto de consumo de nuestro servicio o en el territorio que está? O en el destino, porque muchas Claro. veces, claro, nosotros sabemos, mientras más retenemos a ese turista en el destino, es mejor para todos. Entonces, la idea es ocupar que en esa etapa de experiencia, ese viajero se interese quedarse más días y que ocupemos esa tecnología para eso. Claro. O sea, compartamos más, quizás algunos puntos de ubicación, vaya a visitar a tal persona. Entonces ahí ya está ocupando quizás tan simple como compartir un punto de ubicación para ir a comprar, no sé, los huevitos de la vecina, de un turismo rural, por ejemplo. Vaya a visitar a la señora que tiene huevitos y ahí está su punto de ubicación. Claro. Y parte la persona y está ocupando la tecnología en esa etapa. Claro. ¿Se Además, comprendió? Sí. Además que una cosa importante que aquí las etapas no tienen un límite marcado. Muchas veces se mezclan algunas etapas, ¿ya? Por ejemplo, claro, en la etapa de la experiencia es cómo le podemos facilitar a esa persona para que consuma nuestros productos idealmente. Y eso puede partir en el momento ya cuando te reservó. Ahí tú ya empiezas a hacer el trabajo de cómo le puedes otorgar una muy buena experiencia. Como decía Lucia, claro, por ejemplo, ¿cuántas veces no le ha pasado que un cliente ya te reservó, ya te compró y te llama o te manda un correo? ¿Cómo llego? ¿Cómo lo hago para llegar? Oiga, ¿dónde tengo que...? ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? ¿Y cuántas veces no nos hemos complicado con responderle o solucionarle esa problemática al cliente? Piensa tú que en ese momento la experiencia, ¿cómo será del cliente? Por favor, recordémonos cada uno de nosotros cuando nos hemos sentido perdidos, cuando vamos en un camino y no sabemos si vamos en el camino correcto, no sabéis si doblaste bien. Piensa en ese pequeño momento de angustia que estás viviendo. ¿Será correcto que ese momento de angustia se esté viviendo en nombre de nuestro negocio? ¿Qué creen ustedes? Entonces, pensémoslo. El cliente, si ya nos reservó, la experiencia que ese cliente viva ya se transforma en responsabilidad nuestra. Y es ahí donde nosotros tenemos que aplicar nuestra inteligencia para cómo facilitarle las cosas. ¿Se entiende, Felipe? Eso, excelente. Sí. Bueno, ¿Me puedo acotar algo? Sí, dale nomás, Fernando. Sí, mira, al respecto, yo no sé si conocen a Abercrombie & Kent, pero es un operador de lujo que funciona acá en Chile, y yo tuve la oportunidad de trabajar ahí en el departamento de operaciones, y una de las cosas que me gustó mucho, y yo creo que de lo que aprendí ahí, lo que más valor para mí aportó, fue el Welcome Kit. ¿Qué es el Welcome Kit? Es básicamente un sobre en el que se le entrega al turista al momento de aterrizar en Chile toda la información necesaria que él necesita para toda su experiencia en el país. Y cuando digo toda la información necesaria, es que está toda la información necesaria. Y en realidad a mí me tocaba armar estos packs, ¿no es cierto? Y realmente había que hacer una investigación profunda porque tenía que estar toda la información. Ahora, hay ciertas cosas que son interesantes aquí de tomar en consideración, en que, por ejemplo, habían perfiles o habían pasajeros que en realidad les gustaban, por ejemplo, los buenos quesos. Y tener toda la información necesaria era tenerle en el Welcome Kit información sobre dónde él podía encontrar buenos quesos en Chile, a lo largo de toda la ruta que él tenía. Entonces, eso es súper interesante. Por ejemplo, siempre me acuerdo de un profesor que me decía, a mí me encanta quedarme en el Ritz-Carlton. ¿Por qué? Porque no importa a dónde, a la ciudad que yo vaya. Yo llego a ese hotel y a mí me esperan con mi jarra de limonada, con 2 hielos y con 3 rodajas de limón. Entonces, eso
¿cómo se logra? Se logra conociendo primero a tu cliente. Claro. Y segundo, una vez que tú lo conoces, tú colocas en práctica todo el conocimiento que tienes sobre él para aportar valor. Porque al final de cuentas, yo me imagino que la gente que viaja con Abercrombie, si es que en algún momento llegan a algún destino y se sienten desorientados, en realidad se le arruinó el viaje. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a eso. Entonces, nosotros lo más probable es que estemos trabajando con turistas que no están acostumbrados a esto, y si es que nosotros hacemos ese plus, ¿no es cierto? En realidad lo que estamos haciendo es sobrepasar las expectativas que tienen. Y cuando nosotros sobrepasamos las expectativas que un pasajero tiene, en realidad estamos haciendo el trabajo, pero de forma espectacular. Así que eso era lo que quería acotar, que en realidad, más que acotar, aportar. Que es súper interesante, y las redes sociales hoy día dan para hacer ese trabajo. Tal vez el Welcome Kit no necesariamente tiene que estar en un sobre físico, puede ser por Instagram constantemente durante la estadía de la persona, o puede ser por correo electrónico, o ahí hay que innovar un poco, ¿no es cierto? Usar la creatividad y ver cómo nosotros tenemos, qué canales digitales tenemos a disposición y cómo los podríamos usar para aportar valor de esa forma. Así es. Estimados, estamos ya en el tiempo de esta primera sesión de introducción finalmente en la experiencia del turista del viaje, y así vamos a ir avanzando día a día con todos los pasos. Vamos a ver después el SEO, el SEM, vamos a ver el mapa de la empatía, de cómo conocer a este turista, cómo empezar a armar y diseñar estrategias de cómo llegar a esa persona. Además, y antes de terminar, ya para hacer el cierre, porque ya estamos en la hora, se les recuerda, les vamos a hacer llegar al correo electrónico y al WhatsApp también se lo vamos a compartir, el programa de capacitación completo, porque entiendo que no lo tienen, entonces se los vamos a hacer compartir para que sepan las sesiones, las asistencias técnicas que posteriormente vienen. Hoy día ya parten las asistencias técnicas, que son profesionales que se van a comunicar directamente uno a uno con ustedes. La sesión de hoy día dura 90 minutos y es para hacer la auditoría de sus plataformas comerciales, ¿ya? Por lo tanto, el profesional se va a comunicar con ustedes para coordinar horario, a qué hora se pueden reunir, y luego para revisar las plataformas, ¿ya? Así que hoy día tiene que suceder eso, y además necesitamos también ver después los casos de quién tiene el acceso ya a la plataforma Moodle, o alguien que no los tenga. Si alguien no lo tiene, por favor, que pueda levantar la mano, porque así lo puedo ir chequeando al tiro, y lo vamos, o lo que pueden hacer mejor, para no seguir alargando esta sesión, me pueden escribir al grupo de WhatsApp, ¿quién no está todavía inscrito en el Moodle? En el Moodle se inscribieron las personas, o sea, se le hizo la inscripción desde Cernatur, se le hizo la inscripción, por lo tanto tendría que haber llegado el link, donde solamente ustedes tienen que pinchar el enlace solamente ya para comprobar el registro. Y ahí Juan Carlos me dice que no tiene. Karina Arias dice, agrégame al WhatsApp. ¿Eso será para todos o será solo para nosotros? Yo no estoy. Ya, perfecto, eso, anótese en el chat, así nosotros después también lo estamos revisando, y para que vayamos avanzando. Así que ya, hoy día damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, Fernando, obviamente, que nos va a acompañar en varias charlas de sesiones online. Así que agradecido también contar contigo, Fernando. Y como les digo, las asistencias técnicas van a comunicarse directamente con ustedes, y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Una cosa importante antes de irnos, antes que se nos olvide, los códigos de convivencia. Ayer Felipe también comentaba sobre que mantuviéramos un horario, y obviamente ese horario se debe respetar completo. De hecho, hay una carta de compromiso que se les solicita a todos los participantes que puedan firmar de forma online, por supuesto, que se les va a hacer llegar también el formulario hoy día para que la puedan compartir, que también es un compromiso de participar activamente en las capacitaciones, que puedan respetar los horarios de las sesiones, que se puedan conectar a las horas, para que no perdamos tiempo en estar esperando y interrumpiendo también el tiempo de los demás. Y lo mismo pasa
con las sesiones del WhatsApp, ¿ya? Felipe, ¿quieres hacer algún aporte en referente a eso? Sí, bueno, en el fondo reafirmar eso de respetar el horario, porque claro, pasaba, llegaron una noche súper tarde los mensajes y a veces uno está ya a esa hora en otra situación, entonces que quede ahí protocolizado este tema de la conexión en el grupo. Y lo otro que no alcanza a notar, los horarios de las clases van a ser, el de mañana, ¿qué hora es? Perdón. A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, ¿y van a ser todos los días? O... Son 4 días a la semana, o sea, partimos De hoy martes día a viernes. de martes a viernes. Martes a viernes. Ya, Sí. perfecto. Ok. Sí, Listo. y no debiéramos pasarnos más de 1 hora. Hoy día ya nos pasamos claramente por un tiempo de, también la primera vez también, empecemos a respetar, porque estamos nos demoramos 1 hora 10, ¿ya? Y lo otro importante, que para las asistencias técnicas es necesario que tengan un correo Gmail, porque este correo Gmail nos va a ayudar a utilizar algunas herramientas de Google que se las podemos dejar instaladas y habilitadas en su computador, ¿ya? Así que el que no las tenga, por favor, que empiece ya a hacerse un correíto y eso, más nada. Sí, sí, mira, Arturo está preguntando dónde van a quedar las grabaciones. Mira, nosotros ya tenemos una cuenta de YouTube donde van a estar soportadas las grabaciones y también van a quedar disponibles en la plataforma de Moodle, ¿ya? Y también las podemos distribuir a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Siempre, la información siempre va a estar disponible, ¿ya? Y la idea es que busquemos la forma que más nos acomode a cada uno para que la podamos ver en este caso nuevamente. Claro, y respecto como al horario, yo creo que, como siguiendo la línea de Felipe, lo más claro yo creo que es respetar un horario de oficina hasta las 7 de la tarde, que lleguen los WhatsApp, ¿les parece bien? Yo voy por las ¿Opinan? 6 de la tarde. Ya, bueno. Claro. Oye, pero recuerden que en los grupos de WhatsApp ustedes los pueden silenciar, ¿ya? Entonces, también ahí ayuda bastante, porque sí, es verdad, cuando uno está en un grupo, si tenéis las notificaciones activadas, oye, se puede transformar en un infierno lleno de mensajes y mensajes. Entonces, lo primero quizás desactivar las notificaciones, va a ser mucho más silencioso y va a ver cuando tú estimes conveniente, vas a poder ver las actualizaciones. Y claro, y estimamos un horario, bueno, Felipe dice a las 6 de la tarde, ¿no? La verdad que no sé, quizás, ¿están todos de acuerdo que sea a las 6 de la tarde? ¿Qué les parece? Con la manito, sí, ¿no? Sí, 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 ya. sí. Muy bien, hay varios, sí. Hay varios que pusieron que sí. Ya, entonces hasta las 6 de la tarde y ¿qué otra cosa les iba a comentar? Que también era referente a eso mismo. Que tratemos de no enviar cadenas ni nada que no corresponda a la materia, a lo que estábamos tratando dentro del programa de capacitación, ¿ya? Ya, estimados. Espero que les haya parecido bien, que haya sido entretenida la charla de hoy, que hayan aprendido y bueno, de todas maneras aprender en todo caso porque lo vamos a llevar a la práctica. Exactamente, así que entre hoy y mañana, hoy día comienzan las sesiones técnicas de auditoría hoy y mañana, así que los que hoy día no reciban la asistencia técnica la van a tener mañana, así que son 2 días que tenemos para hacer esta auditoría, ¿ya? Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, si alguien tiene alguna duda antes de irse, ¿nadie? Nadie. Ya, ojo, la próxima clase necesitamos escucharlos a todos. Hoy día escuchamos a Felipe, después queremos escuchar a Irma, a Edward, a Karina, a Juan Carlos, a Cristian. Sí, Queremos irlos escuchando, ¿ya? Muchas gracias también por mostrar la pantalla, porque también eso nos da un feedback de mirar personas y no estar mirando simplemente una pantalla con un nombre a oscuras. Así que muchas gracias también de esa parte de parte de ustedes. y gracias Fernando también por la charla. Gracias, Fernando. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, hasta luego.